Vamos a abrir esta mañana, en el día de hoy, nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo número 1. Vamos a leer en el día de hoy hasta el versículo número 14, aunque solamente vamos a considerar los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos al Señor. Padre, qué maravillosa es su palabra. Solo leerla produce un deleite tan maravilloso. Y considerarlas, Señor, y poder entenderlas, poder escudriñarlas, hacen rebosar nuestras almas de riqueza. Pero qué bienaventurado es aquel hombre que no solamente tiene la oportunidad, la gracia maravillosa de exponerse ante la lectura de su palabra, de entender o al menos de considerar lo que está ahí escrito, sino de ser constituido suyo por medio de la obra de Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, para vivir de acuerdo a aquello que está escrito. Señor, en la mañana de hoy, concédanos poder aprender de su palabra, concédanos poder escuchar su voz. Háblenos, se lo suplicamos, porque lo necesitamos y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdeme en mi debilidad para poder exponer semejante palabra, Señor, tan gloriosa y sublime. Se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. La Argentina tiene la particularidad, y nosotros como argentinos tenemos la particularidad de tener en nuestra tierra, tal vez no acá en la tierra de Entre Ríos, pero sí nuestra tierra en el sentido de argentino, un lugar único en el mundo, un lugar sin igual, un lugar impactante, un lugar deslumbrante y maravilloso, que es capaz de sorprender a chicos y a grandes. Nosotros podemos ir a algún lugar, no sé, a un parque de diversiones, a un cine, a un parque, y decimos, me gustó, y la otra persona dice, a mí no tanto, había esto y había lo otro, pero este lugar impacta a todos cuanto han. Y estoy hablando de las cataratas del Iguazú. Y sé que a hablar un poquito de esto me voy a meter en problemas, porque solamente voy a agregar al corazón de mi esposa el deseo de ir a conocer este lugar. Pero toda persona que visitó ese lugar no sale de la misma manera, sale impactado. Son 275 saltos, y el 85% de ellos
están en la Argentina. Una persona llega ahí y ve tantos litros, miles de litros y litros y litros cayendo por montón, produciendo un ruido ensordecedor y un vapor de agua que riega todo. No sé si usted fue. No conozco, hermano, pero yo sé que mi hermano... Nosotros tampoco, pero solamente mirar en la pantalla de un celular o de un televisor nos asombra lo que será estar ahí. ¿Y qué decir de la garganta del diablo, el lugar más alto, 80 metros de altura? Tal es el asombro que en 1984 la UNESCO agregó a las cataratas del Iguazú en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Y en noviembre de 2011, una fundación suiza agregó las cataratas del Iguazú a las 7 maravillas del mundo. Ahora supongamos que nosotros vamos a conocer ese lugar y llegamos hasta las cataratas del Iguazú y nos quedamos impactados y sorprendidos por esta maravilla natural. Pero tomamos la decisión de no solamente quedarnos impactados, sino que agarramos una reposera o un sillón, como usted quiera llamarlo, y nos sentamos a una distancia prudente y decimos, bueno, me voy a quedar acá esperando hasta que la última gota de agua caiga por una de estas cataratas. Bueno, usted tendría que pasar su vida ahí y tendría que pedirle prestado la vida de su hijo y después la vida de su nieto y después la vida de su bisnieto y llegaría a vivir 4 vidas y en las cataratas del Iguazú seguiría derramándose la misma cantidad de agua que en el momento en que usted se sentó. Teniendo esto en mente, quiero decirles que el libro que nosotros vamos a considerar, el pasaje que nosotros vamos a considerar, es 1000, pero 1000 multiplicado por 1.000.000 de veces más maravilloso que la catarata del Iguazú y todas las 7 maravillas del mundo sumadas a estas. Si nosotros, además de estar impactados, porque nosotros hicimos la lectura, simplemente 14 versículos, y fueron suficientes para elevar nuestro corazón y nuestra mente. Pero si quisiéramos sentarnos a agotar todo su contenido o con una lupa a ver la profundidad de cada una de estas palabras, le puedo asegurar que se van a secar los lagos, se van a secar los ríos, se van a secar los mares y la catarata del Iguazú o las cataratas del Iguazú van a derramar su última gota de agua, pero este pasaje y este libro no se hubiese examinado ni la más mínima parte. Es más, nosotros como cristianos tenemos la esperanza de estar en la eternidad con Dios. La eternidad es un estado fuera del tiempo. No se puede medir con el tiempo, no tiene principio ni fin. Es un día eterno, sin principio y sin fin. Y en toda la eternidad no vamos a agotar todo lo que acá se encuentra. Es más, si la eternidad tuviese un día final, si hubiese una hora última y llegaríamos hasta ese lugar, este libro y este pasaje seguiría vertiendo su teología a chorros sin terminar. Queridos hermanos, vamos a caminar por tierra santísima al considerar estos pasajes. Y solo me viene a la mente aquel momento en el que Moisés estaba frente a la zarza ardiendo y el Señor le dijo: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Les pido que de la misma manera elevemos nuestro corazón y nuestras mentes al considerar estos pasajes, porque es tierra santísima. Habiendo dicho eso, permítanme hacer un punto y aparte o un paréntesis. Uno de nuestros principios es la predicación expositiva. ¿Qué es eso? Bueno, es algo muy largo y muy fácil también de explicar. La predicación expositiva, simplemente lo voy a decir así, es
aquella forma de predicación que nos hace aferrarnos al texto y a su contexto y no decir otra cosa que lo que está escrito. La predicación expositiva limita al predicador a decir lo que dice el pasaje y a no ponerse a inventar. No puede tomar un pasaje y decir cualquier otra cosa. Tiene que decir lo que dice el pasaje. Ese es nuestro principio. Predicar la Biblia de manera expositiva. Pero además, agregado a esto, queremos hacerlo de manera continuativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a considerar todo un libro de la Biblia. Y en el día de hoy vamos a empezar un camino del que no sé cuánto tiempo nos va a llevar a caminar, pero que nos vamos a proponer hacerlo, a estudiar y predicar todo el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del Evangelio de Juan. Y la verdad les digo, con todo mi corazón me siento muy emocionado por eso. Es más, nosotros en Buenos Aires, estando meses antes, el Evangelio de Juan golpeaba mi corazón. Yo decía, pasando un tiempo, vamos a empezar a estudiar eso. Además, va a ser la primera vez que haga algo como esto. Desde mis 10 años como predicador y estos últimos años me he esforzado por predicar la Biblia de manera expositiva. Pero va a ser la primera vez que voy a considerar todo un libro. Así que me siento emocionado, pero a la vez me siento aterrado. Estoy de verdad muerto de miedo, porque este Evangelio produce en mí sensaciones y miedos de tener la luz y la iluminación del Espíritu Santo para tratar todo lo que está ahí. Así que por favor, oren por mí. Oren por mí para que el Señor me pueda guiar. Habiendo dicho eso, simplemente quiero que podamos hacer una breve introducción sobre el escritor y sobre el Evangelio de Juan, para entonces poder empezar este recorrido, aunque la introducción al escritor y al Evangelio va a ser resumida, y mientras vayamos avanzando en el Evangelio seguramente vamos a ir dando más introducciones. Este Evangelio, el Evangelio de San Juan, es de común acuerdo en todas las iglesias del Señor Jesucristo, entre todos los cristianos por todos los tiempos, de atribuirle la autoría del libro al apóstol Juan. Y esto nos llega directamente a nosotros por medio de la tradición. Los padres de la iglesia, que son aquellos que fueron los sucesores de los apóstoles murieron, los sucesores de los apóstoles son aquellos que nos dijeron en sus escritos que este evangelio había sido escrita por la pluma del apóstol Juan. Ahora, el escritor tiene una particularidad en su evangelio de que nombra a los 11 apóstoles de Jesucristo, sin embargo, al apóstol Juan nunca lo nombra. Pero se nombra a sí mismo o nombra a un discípulo llamándole como el discípulo a quien Jesús ama. Y creemos que el apóstol Juan en este evangelio se refiere a sí mismo como el apóstol a quien Jesús amó. Ahora, ¿qué título más particular? ¿Qué forma de darse a conocer más particular? El discípulo a quien Jesús amó. Ahora, esto no es un sentido de superioridad. No, Juan no estaba diciendo esto porque él se sentía que Jesús lo amaba más a él que al resto. No, sino que en realidad es un sentido de humildad. Él habla esto porque él quiere esconder su nombre. Él no es importante como hombre. Si alguien tiene que conocerlo y reconocerlo, es como alguien a quien Jesús amó, pero alguien a quien Jesús amó de manera particular. No es esta idea de que Jesús amó a todo el mundo y si yo elijo y me someto por mi propio libre albedrío, entonces puedo entrar en la corriente del amor de Dios. No, Juan experimentó el amor personal de Jesucristo. Jesucristo amó a Juan de manera personal, con nombre y apellido. De la misma manera, todo cristiano debería sentirse amado por Dios de manera personal. Nosotros no somos algo que estamos en un grupo de lo que Dios amó de manera general. No, Dios a los escogidos los amó desde antes de la fundación del mundo con nombre y apellido. Hermanos, si usted es cristiano, siéntase amado
por Jesucristo. Eso es algo impresionante. Juan manifiesta que está impactado y está deleitándose en sentirse amado. Nada puede sentirnos más propensos o más dispuestos a la adoración que ver cómo un Dios tan santo nos amó a pesar de lo que nosotros somos. Juan, el escritor, el apóstol, antes de ser discípulo de Cristo, era un pescador. Él es hijo de Zebedeo e hijo de Salomé, hermano menor de Jacobo, que también fue un discípulo de un apóstol del Señor Jesucristo, y posiblemente pariente de Jesús, porque se cree que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Así que Jacobo y Juan bien podrían haber sido parientes de Jesús. Esto nos habla de una cercanía con nuestro Señor. Pero la juventud de este Juan está marcada por la agresividad, la violencia y la ira. Tanto así que él fue apodado como Boanerge, hijo del trueno, para referir un poco quién era él. Él sería alguien como nosotros podemos referirnos con pocas pulgas o de mecha corta. Enseguida explotaba en ira. Enseguida su carácter temperamental se manifestaba. Era un hombre violento. Él estaba dispuesto en todo momento a pedirle a Jesucristo y orar a Dios a que derrame fuego del cielo y consuma toda una ciudad si no se daba el evangelio. Sí, era un hombre agresivo. Pero su carácter fue moldeado tanto por nuestro Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo sobre el evangelio, que este apóstol Juan es considerado como el apóstol del amor. ¿Qué cambio increíble de ser una persona violenta a ser una persona pacífica, de ser una persona tan dispuesta o lista para el odio al amar tanto. Sus epístolas y el mismo evangelio rebosan de un espíritu amoroso y misericordioso. Juan tiene la particularidad de decir las cosas verdaderas, directas al corazón, pero con amor. Es algo impresionante. Usted podrá encontrar la palabra amor en su evangelio y en sus epístolas como en ningún otro escrito de la Biblia. Juan es un apóstol amoroso. Juan es el autor, además de este evangelio, de 3 epístolas que llevan su nombre: 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan. Y es autor del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Era él el discípulo posiblemente más joven que tuvo Jesús. Algunos calculan que él podía haber tenido de entre 20 a 25 años. Una edad relativamente joven, por lo que él fue el último apóstol en morir. Y dicho sea de paso, él fue el único apóstol que no fue martirizado. Murió avanzado en edad. Es un discípulo que vamos a conocer a medida que vayamos avanzando en el evangelio, y les aseguro, vamos a amar mucho. Y no vamos a amar mucho por lo que es Juan. Vamos a amar mucho porque vamos a ver la obra de nuestro Señor en un hombre que era violento y temperamental, un hombre pacífico y amoroso. Se dice en la tradición que Juan, antes de morir, estaba en la iglesia de Éfeso, muy anciano. Ya no podía casi moverse, su vida estaba desgastada por el arduo trabajo de llevar la palabra del Señor y de sufrir los constantes acosos de los enemigos de la verdad. Que en la iglesia de Éfeso se dice que lo levantaban en hombros. Y en hombros, arriba de los obreros, él decía palabras tan bajas, pero que todos los podían escuchar. Y sus palabras eran: amaos los unos a los otros, porque este es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un hombre maravilloso, es un hombre amoroso. Ahora, este evangelio de San Juan, si usted nunca leyó la Biblia,
Y empieza a leerla y leyó ya todo el Antiguo Testamento y ahora viene leyendo el Nuevo Testamento y ya leyó el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas. Cuando usted llegue al Evangelio de Juan, va a notar la diferencia entre ellos dos. Juan nos narra cosas que los otros tres evangelios nunca nos narraron. Y nos cuenta cosas de Jesús que los otros evangelios nunca nos contaron. Tanto así que este evangelio fue considerado como el evangelio de los evangelios. Fue considerado como el santísimo evangelio, el más alto de todos los evangelios. No quiere decir con esto que él es mayor en importancia y en peso que los otros, no, sino que él tiene una forma y él nos cuenta aspectos de Jesucristo que los otros no nos agregaron, que hacen importantísimos a la hora de defender la fe cristiana. Si usted está buscando en todo este libro que es santo, este libro es santo. Cada vez que ustedes tomen este libro en sus manos, este libro es santo. Es la palabra de Dios. Este no es un cualquier libro, este es el libro de Dios. Este es un libro santo. Pero sin embargo, si ustedes quisieran en este libro santo encontrar el lugar más santo de todos, la cúspide de lo más santo, en el Evangelio de Juan está ese lugar. En el capítulo número 17. En ese lugar, por la gracia de Dios, se nos permite sentarnos y escuchar al Dios eterno hablando consigo mismo. El Dios Hijo habla con Dios el Padre y se nos deja escuchar lo que ellos están hablando. No hay nada más santo que escuchar a Dios hablando con Dios. ¡Qué glorioso! Pero este evangelio se caracteriza por su sencillez. Es un evangelio sencillo. Tiene un vocabulario tan sencillo para que los niños lo entiendan. Un niño si lee, este evangelio lo puede entender. Es más, cuando alguien se convierte y viene a Cristo y nunca leyó la Biblia y quiere empezar a leer la Biblia, dice, ¿dónde tengo que empezar a leer la Biblia? Normalmente nosotros le decimos, empezá por el evangelio de Juan. Empezá por ahí, es el mejor lugar para empezar por su evangelio, su vocabulario sencillo. Sin embargo, su lenguaje, que hasta los niños lo pueden entender, los más altos teólogos se sienten hormigas, porque él es tan alto como profundo. Él es tan llano como sublime. Este evangelio tiene la particularidad de ser tan sencillo al leerlo, pero tan profundo en su teología. Es un evangelio maravilloso. Este evangelio fue estructurado en la misma mente de Dios, inspirando al apóstol Juan para un fin muy, muy claro, para un solo fin muy específico. Este evangelio no tiene 2 fines, 3 fines, 4 fines, no, tiene un solo fin, tiene un solo propósito. Y creo que la síntesis de este evangelio no puede entenderse o hacerse más que entendiendo el mismo propósito que da el evangelista Juan al escribir este evangelio. En el evangelio de Juan, en el capítulo número 20 y versículo 31, Juan nos da el propósito. Estas son sus palabras. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito y el fin de este libro. Este es el propósito y el fin en la mente y el corazón de Dios al que este libro se escriba. Y queridos hermanos, este será la motivación y el propósito de todos los sermones cuando prediquemos el Evangelio de Juan. Será llevarnos a que podamos creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida. Este evangelio es un tratado evangelístico y está cargado con exhortación. Todo lo que en él está escrito exige una respuesta de sus oyentes, demanda una respuesta de sus lectores. Tiene que creer. Esa es la verdad. Todo lo que está escrito acá es para que usted crea, no para que agregue conocimiento. No para que lo haga como un pasatiempo, no, él demanda que creamos. La palabra creer
aparece 100 veces en este evangelio. Obviamente, no solamente porque él lo aclara, sino por la repetición de veces en la palabra creer. El evangelista y Dios nos está diciendo, quiero que crean. Ahora, lo particular de este evangelio, que él hace contraste. O sos luz, o usted es tiniebla. O usted cree, o usted no cree. Porque el que cree es salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay dos grupos, no hay un lugar intermedio. Pero lo sorprendente que en todo este contraste, Juan no está diciendo, escucha estas palabras y cree o no cree. Usted elige en creer y en no creer. No, sino que Juan trata todas estas palabras para moverlo a que usted crea. ¿Sí o sí? Este es un llamado a creer, pero no creer, pero creer en Cristo, el Cristo bíblico, quien se encuentra en las páginas de este evangelio. Ese es el llamado a creer en Jesucristo. Ahora, este evangelio nos muestra y nos manifiesta el verdadero Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa es una pregunta importante. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacérnosla. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que responderla. ¿Quién es Jesús? Bueno, para muchos, Jesús es un maestro ilustre. Es el maestro de los maestros. Es un maestro ejemplar. Es un maestro brillante. Para otros, Jesús fue un hombre adelantado a su época. Él tenía que haber vivido mucho tiempo después. Para otros, Jesús es un gran curandero. Jesús fue un gran curandero y motivó a esto. Para otros, Jesús es un revolucionario. Pero este es Jesús. Este es el Jesús. Queridos hermanos, este evangelio nos manifiesta las mismas palabras de Jesús hablando de quién Él era. Jesús en este evangelio dijo en el capítulo número 6, yo soy el pan de vida. En el capítulo número 9, yo soy la luz del mundo. En el capítulo número 10, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. En el capítulo número 11, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo número 14, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo número 15, él dijo, yo soy la vid verdadera. Mi pregunta es, ¿este Jesús bíblico es a quien usted está creyendo? Usted creyó en este Jesús, quien habló de sí mismo, lo que Él dijo de sí mismo, y no cualquier otra cosa. ¿Este es el Jesús que usted cree? Este evangelio, además de motivarnos a creer en Jesús y en el Jesús bíblico que se encuentra en las páginas de este evangelio, además hace un despliegue maravilloso y asombroso de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como ningún otro. Como ningún otro. Jesús es Dios. Se lo vuelvo a decir. Jesús es Dios. Él es el eterno. Él es el sublime. Él es el excelso. Él es el único. Él es el incomparable. Él es el alto. Él es el inalcanzable. Él es el todopoderoso. Él es el sempiterno. Él es el salvo, el sabio. Él es el verbo de Dios. Él es Dios. Aleluya. Este es el Jesús en el que usted creyó. Está persuadido que usted creyó en el Jesús que se revela en las páginas del Evangelio de Juan, en las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero además, este Evangelio fue escrito para que sea un testimonio. Este Evangelio es un testimonio fidedigno y verdadero, autoritativo, y da testimonio de ninguna otra cosa más que de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el capítulo número 1 y en el versículo número 7 y 8. Este vino, hablando de Juan el Bautista, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo número 15. Juan dio
testimonio. Versículo número 19, este es el testimonio de Juan. Versículo número 32, también dio Juan testimonio diciendo, este es un evangelio que registra testimonio y su testimonio es fidedigno. El evangelista Juan cierra las palabras de este evangelio en el capítulo número 21 y versículo número 24 diciendo estas palabras: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdad. Queridos hermanos, no le creamos a nada y a nadie que no hable conforme a las palabras de este libro. A nadie que no se someta al testimonio de este libro. A mí no me importa qué soñaron, a mí no me importa qué pensaron, a mí no me importa quién lo dijo. La palabra del Señor da testimonio acerca de Jesús, y el testimonio de la palabra de Dios, del evangelio de Juan, es verdadero, y a ese testimonio nosotros le creemos, y a ese Jesucristo nosotros le creemos, y a ese Jesucristo nosotros le servimos, y de ese Jesucristo nosotros somos, y Él es para nosotros y nosotros somos para Dios. Gloria sea a Él. Aleluya. Ahora, el capítulo número 1 de Juan no empieza como un río que empieza con la playa. Nosotros vamos al río y empezamos como mojándonos apenas los pies, y vamos así hasta que sube el agua por las rodillas y hasta que nos cubre de manera completa. Pero el evangelio de Juan empieza en el centro del océano, empieza en lo más alto de la teología de Dios. Si usted quiere empezar en un libro que su teología sea alta, está en el capítulo número 1 de Juan. Está en el capítulo número 1 de Juan. Su evangelio empieza con una teología sorprendente. Y aunque el punto más alto y la noticia más impactante de este prólogo, que es del versículo 1 hasta el versículo 18 del evangelio de Juan, su punto más alto se encuentra en el versículo número 10. En el versículo número 11, que dice, en el versículo número 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo número 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hemos dicho que este evangelio revela quién es Jesús, que es un testimonio fidedigno de Cristo, que revela brillosamente la divinidad de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el verbo que se encarnó? ¿Quién es el verbo del cual Juan está hablando? La respuesta es obvia, es Jesús. Jesús es ese verbo que encontramos en el primer versículo, del cual Juan nos dice que Él se encarnó. Sin embargo, por el poco tiempo que nos queda, habiendo hecho esta introducción y sabiendo que ya estamos bastante avanzados, quiero que solamente analicemos dos cosas del versículo 1 y del versículo número 2. Y la semana que viene vamos a ir profundizando más en esto. Este versículo número 1 y 2 dice las siguientes palabras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estos dos versículos parece que son un juego de repetición de palabras que nos manifiestan de manera clara y contundente tres cosas que está resaltando el escritor, que es el principio, el verbo y Dios. En dos versículos la palabra principio se repite dos veces. En dos versículos la palabra Dios se repite tres veces. En dos versículos la palabra verbo se repite 4 veces, una como sujeto tácito. Obviamente, ¿de qué nos está queriendo hablar el escritor? Del principio, del verbo y de Dios. Y aunque el verbo es el tema a tratar, porque Juan se propone hablar sobre el verbo, el énfasis es claro: el principio, el verbo y Dios. Lo que sorprende, al menos en el análisis, es que, y creo que
en esto nos brinda una idea de a quién dirigió él su evangelio. En principio, cuando Juan se puso a escribir el evangelio de Juan, ¿a quiénes estaba dirigido? Él tenía un grupo en particular. Después este evangelio está dirigido a todos los cristianos. Pero hay ahí alguna duda o algunas diferentes opiniones. ¿Los escribió Juan a los griegos? ¿Lo escribió Juan a los cristianos? ¿Se los escribió Juan a los judíos? Bueno, creo yo que él se los escribió a los judíos primariamente, porque parece ser que Juan, al hablar del principio y de Dios, da por sentado que sus oyentes saben a qué se está refiriendo. O sea, él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Sus oyentes saben a qué principio se está refiriendo y de qué Dios está hablando. Si él hubiese dirigido su evangelio a los griegos, los cuales tenían una idea sobre el verbo o el logos, que es la palabra en el griego, o la palabra que se tendría que traducir verbo, si él estaría hablándole a los griegos, él tendría que haberles especificado de qué principio estaba hablando. Porque desde los días de Aristóteles, que era un griego, él tenía una idea sobre el principio del tiempo. Y cuando él habló de Dios, él tenía que haber aclarado de qué Dios estaba hablando. Porque en la mitología griega había muchos dioses. Sin embargo, aunque Juan da por sentado de que sus oyentes o de que sus lectores están bien informados acerca de qué principio y de qué Dios él está hablando, yo no quiero pasarlo por ahí. Y quiero hablarlo como si en realidad nunca escuchamos sobre el principio y sobre Dios. Y estos van a ser los dos puntos de este sermón. De manera rápida, el principio y el Dios revelado del cual Juan nos habla acá. Consideremos en primer lugar el principio. El hombre se encuentra siempre en la duda constante de cómo iniciaron todas las cosas. Tal vez alguna vez a usted le habrá pasado, sale afuera, mira los árboles, mira las plantas, mira los animales, se mira usted mismo en el espejo y viene la pregunta, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo es que nosotros llegamos acá? ¿Qué pasó en el principio? Bueno, los hombres más brillantes y más capaces de toda la tierra intentaron sin éxito dar una respuesta sobre el principio y sobre el inicio de todo el universo. En el mundo, inclusive, encontramos innumerables teorías sobre el inicio de todas las cosas. Ya mencionamos a Aristóteles, que existió en el siglo 384 antes de Cristo. 300 años antes de Cristo, y Aristóteles ya planteaba una idea acerca del inicio de todas las cosas. Y aunque existen muchas teorías, tres son las más conocidas de todas. En primer lugar, tal vez usted la escuchó nombrar, el Big Bang. Se cree que todo esto empezó por una explosión. Big Bang. En segundo lugar, lo que se conoce como estado estacionario. En tercer lugar, el universo oscilante. Estas tres son teorías que se las van a enseñar a nuestros hijos en la escuela. Pero no se las van a enseñar como teorías, se las van a enseñar como la verdad. De tal manera que nuestros hijos en las escuelas van a recibir estas teorías como si fuese así que se creó todas las cosas. Pero esas son teorías. Ahora Juan nos lleva directamente al principio de todo, al principio de la Biblia y al principio del principio, allá en Génesis capítulo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no nos presenta, queridos hermanos, una teoría. La Biblia no nos presenta una sugerencia, no nos presenta una filosofía o una idea de la cual podamos leer y poder empezar a pensar y especular cómo pasó o lo que pasó. No, la Biblia, Dios en su palabra nos revela los hechos de la creación tal y como pasaron. Y acá está escrito así. En el principio
inició cuando Dios lo inició. Este es el principio del tiempo. Este es el principio de las horas. No es el principio de Dios, es el principio del principio. No hay ninguna explicación para el principio del universo y de la creación que no sea en Dios mismo. El mundo existe porque Dios existe. Y si el mundo no existiese, Él existiría. Porque antes de que el mundo fuese, Él ya es. Y llegará el momento, queridos hermanos, donde todo lo que es va a dejar de ser. Pero Dios seguirá siendo Dios. Ahora, ¿pero cómo inició todo? Ok, el principio, vamos al principio. Pero ¿cómo empezó todo? Déjame decirle que las estrellas, las galaxias, el sol, las plantas, el agua y el hombre fueron creados en la misma semana. Imagínense eso. El ser humano tiene la misma edad que las estrellas del cielo. Esto para la ciencia es un golpe. Porque ellos dicen que la ciencia tiene millones y millones y millones y millones de años. Para la escritura, las estrellas y el ser humano tienen la misma edad. Nacieron en la misma semana. Eso es glorioso. 6 días solamente fueron necesarios para que Dios crease todo cuanto hay. En el primer día, Dios creó los cielos y la tierra, la luz, las tinieblas, el día y la noche. En el día número 2, Él separó las aguas de las aguas y creó la expansión del cielo. En el día número 3, Él creó la tierra seca, los mares, la hierba y todos los árboles que hay sobre la tierra. En el día número 4, Él creó el sol y la luna y todas las estrellas. Y en el día número 5 creó todo ser acuático en los mares, en los océanos, en los lagos, y creó todas las aves del cielo. Y en el día número 6 creó todos los animales y al ser humano. 6 días fueron suficientes. Y este día en el que Dios creó las cosas no es un día de miles y de miles y de miles de años. Porque ahora hay muchos teólogos que andan diciendo que no puede ser, que la idea de día en la Biblia es una alegoría. Y lo que nos está diciendo, como la Biblia dice que un día para Dios es 1000 años y 1000 años como un día, tal vez un día fueron miles y miles y miles y miles de años, pero no. La Biblia nos da a entender que fue un día de 24 horas. 24 horas. Todavía me acuerdo en el seminario, cuando estaba dando una síntesis sobre el Génesis, el profesor nos tomó una pregunta y decía, ¿en cuánto tiempo se creó la tierra? Y la respuesta era, en 6 días, en 6000 años, no se sabe. Yo remarqué en 6 días. Y el profesor me puso mal. Y le fui a preguntar por qué. Me dijo, porque no se sabe. Bueno, mi Biblia dice que sí se sabe. Y dice que fueron en 6 días. Contundentemente el texto nos dice una y otra vez, la tarde y la mañana, un día. La tarde y la mañana, el segundo día. La tarde y la mañana, el tercer día. Y así hasta el 6º día. Un día no tiene más que una tarde y una mañana. No fue un día de miles de tardes y de miles de mañanas, fue un día, una tarde y una mañana. Y eso fue suficiente, 24 horas, para que Dios creara en un día lo que Él quería crear. ¿Cree usted a esto? ¿Usted cree que nuestro Dios fue tan poderoso que de la nada creó todo lo que existe solamente en 6 días? Porque esa es la palabra de Dios. Y ella no nos está dando una sugerencia para que especulemos, ella nos dice la verdad. Ella miente, o los hombres, y sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. En ese día, en el primer segundo del mundo, imagínese eso, en el primer segundo del mundo, cuando el cronómetro empezó a registrar el primer minuto en esta tierra, que sigue contando hasta el día de hoy, ahí estaba el Verbo, ahí estaba Jesús,
Allá nos está llevando Juan. Él quiere que nuestras mentes y nuestros corazones se eleven y viajen a ese mismo momento en el que todo fue creado y veamos ahí a Cristo glorioso y majestuoso. Jesús estuvo en el día de la creación. Pero no solamente Jesús estuvo en el día de la creación, el escritor nos dice en el principio era el verbo. Y ese era el verbo los vamos a ver la semana que viene cuando analicemos más profundamente ese pasaje. Pero en segundo lugar, el punto de este sermón, Juan agrega el verbo era con Dios. No solamente que veamos en el primer segundo de la tierra y del mundo a Jesús glorioso y majestuoso, sino que lo veamos al lado de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién es este Dios? ¿Quién es el Dios del cual Juan nos está hablando? Todo ser humano sabe por el testimonio de su razón de que Dios existe. Todo ser humano sabe. Tiene un testimonio claro en su mente y en su corazón de que Dios existe. No hay ateos en el mundo, sino que hay tontos que se quieren autoengañar de su claro testimonio de Dios. Porque el Salmo número 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente un necio, aunque sea el más intelectual de la tierra, puede tapar el testimonio de su corazón y de su razón y decir, no hay Dios. Sin embargo, Juan no apela al Dios de la razón. Escúchenme, la razón nos dice que hay Dios, pero la razón no nos dice cuál es el Dios. La razón no nos revela a Dios, simplemente nos dice que Dios existe. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no pudo conocer a Dios mediante la razón, solamente el testimonio de que Dios existe. Juan no está hablando del Dios de la mitología griega. Juan no está hablando del Dios de la imaginación del hombre. Juan no está hablando del Dios de la filosofía ni de la ciencia inclusive. Juan nos dice que Jesús estaba con el único Dios. El Dios que se reveló en las Sagradas Escrituras. De ese Dios está hablando. El Dios que dijo en su palabra, en Isaías 45:5, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. O Isaías 41:4, y lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Ese es el Dios del cual Juan nos está hablando. Amén. Mi pregunta es, ¿usted conoce a este Dios con el que Jesús estaba en el principio? ¿Conoce a este Dios? ¿Él es el Dios que a usted se le reveló? ¿O será que el Dios que usted tiene es el producto de alguna de sus imaginaciones? Porque si no es el Dios revelado en las páginas de este libro, si no es el Dios bíblico, entonces el Dios que usted tiene es un ídolo. Y si es un ídolo, está muerto. Y si está muerto, usted está solo, haciéndole la guerra al único Dios verdadero que existe. Pero la pregunta es, ¿quién es este Dios? ¿Quién es? Bueno, conformémonos con conocer algo de sus nombres, o al menos la definición. El Salmo 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Usted quiere conocer a una persona, necesita su nombre. Alguien le puede decir, ¿conoces a fulanito de tal, uno alto, gordito, ojo verde? No, ¿sabe que no lo saco? Se llama tal, de apellido tal. ¡Ah, sí, lo conozco! Una persona se conoce por sus nombres. Y Dios se reveló en las Escrituras por nombre. Y hay tres nombres principales en Dios. Elohim, Jehová y Adonai. Él es el Elohim. Él es el Adonai. Él es Jehová. Elohim significa el poderoso, el infinito, el infinitamente fuerte. Jehová significa redentor y Adonai significa el Señor,
el dueño, el que rige. Así que Él es el poderoso, el infinitamente fuerte, el redentor, el Señor, el dueño y el que rige. Nos está diciendo. Amén. Pero además, Él también se revela en las Escrituras como el creador, como el santo, como el juez, como la luz, como el todopoderoso. Pero permítanme resumir todo este punto, que sería larguísimo de hablar y de considerar, en las palabras de nuestra confesión de fe. La confesión de fe de Bautista de Londres de 1689. Esto dice nuestra confesión de fe: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimos, sempiternos, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad inmutable y justísima, para la gloria de su nombre. Es amantísimo, es benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios que estaba con el Verbo en el principio. Ese es el Dios que Juan nos está hablando, el Dios que estaba allá en el principio, que existe antes del principio, con el que Jesús estaba en el día de la creación. Le pregunto a usted, ¿este es el Dios que usted conoce? ¿Este es el Dios que se le reveló? ¿Este es su Dios personal? Porque Él es el Dios del mundo, pero ¿es su Dios personal? ¿Usted tiene una relación directa y personal con este Dios? ¿Él le perdonó sus pecados? ¿Usted tiene paz con Él? ¿Usted le adora con un corazón nuevo, sincero, y se deleita en su santidad? Porque si Él no es su Dios, si usted no le conoce, no se vaya hoy sin tener amistad con este Dios. Este Verbo, Jesús, por su cruz nos acercó al Padre, perdonó nuestros pecados y nos hizo la paz entre Dios y el hombre. Nos hizo suyos por medio de Él. Amén. Oremos al Señor. Oh, gloriosa es su palabra. Dios que siempre ha existido, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que podamos creer realmente en usted.